Buenas tardes, vamos a iniciar con la clase de hoy, primero dando gracias al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo? Prende la luz o ya está servido. Ah, sí, prende. Prende. Aunque veo bien, pero para que se vea mejor. Bueno, vamos a hablar de la Iglesia Ortodoxa Siriana. Bueno, se remonta su fundación en los inicios de la cristiandad, cuando Antioquía era la capital de Siria, una de las 3 capitales más importantes de Roma. San Pedro fue su fundador y primero obispo. Posteriormente, San Ignacio fue su sucesor y fue él quien la llamó Iglesia Universal, o sea, católica, porque incluía a los gentiles y también a los circuncidados. En Hechos de los Apóstoles podemos comprobar que también ahí se encuentra en la cita de Hechos 11, 25 y 26. Y dice, Bernabé marchó a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia, instruyendo a una comunidad numerosa. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Es ahí donde inicia el nombre de cristianos a todos los que seguían a Jesús. Sus celebraciones principales y festividades se fijan para la conmemoración de los hechos de la historia de la salvación del hombre. Nosotros les llamamos las fiestas del Señor, como son los domingos, su nacimiento, su circuncisión, su bautismo, su entrada al templo, su transfiguración, crucifixión, resurrección y ascensión, entre otras. El calendario litúrgico siriano tiene 2 grandes ejes, que es Navidad y la celebración de Pascua. Las fiestas principales de Navidad son 25 de diciembre, que es el nacimiento de Jesús, el 1 de enero, que es su circuncisión, el 6 de enero, que es la Epifanía, y el 2 de febrero, que nosotros conocemos como el Día de la Candelaria, es la presentación del niño en el templo. La Pascua, el domingo que marca el comienzo de esta gran cuaresma, que se llama preparación de Semana Santa. Se conmemoran las bodas de Caná, que es el inicio del ministerio público de nuestro Señor. Los siguientes domingos se recuerdan los hechos de misterios de la curación de nuestro Señor, hasta llegar al Domingo de Ramos, que es el inicio de Semana Santa y la Pasión de Cristo. Ahí todos conocemos que es Jueves Santo, Viernes Santo, que se celebran esos días. El Jueves Santo es el lavatorio de pies a sus discípulos. El Viernes Santo es la crucifixión. Sábado Santo, cuando desciende al Sheol, que es donde están los muertos, y él baja ahí para pregonar la buena noticia a los que ya son difuntos.
El domingo de Pascua, que es la resurrección de nuestro Señor, la ascensión de nuestro Señor al cielo, que son 40 días después de su resurrección, Pentecostés, días después de la ascensión. 29 de junio se festeja la iglesia el día de los apóstoles, Pedro y Pablo, y la transfiguración de nuestro Señor lo festeja la iglesia el 6 de agosto. También dentro del calendario litúrgico se han fijado días a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. La iglesia siriana guarda 80 liturgias, entre ellas las de Santiago, las de Pedro y la última de Mafriono. ¿Lo conoce? No. Pues fue el último. Fue la última. La iglesia siriana participa activamente en la actividad ecuménica, es miembro del Consejo Mundial de las Iglesias, con las iglesias orientales que son la copta y la armenia. Mantienen encuentros periódicos y se han firmado muy importantes números de declaraciones en común con esas iglesias, porque para que tengamos una idea de que otras iglesias que a lo mejor pensemos que no vienen de lo mismo, también es y respetan lo mismo. Solo tienen algunas diferencias que más adelante les puedo comentar. Las conferencias que se hacen con las del Este, se firmó un documento de unión de fe. También cuenta con una revista patriarcal donde informa sobre la actividad de la iglesia. Eso lo pueden buscar para que vayan, porque todos los años se hacen reuniones con esas demás iglesias que también son nuestras hermanas y se firman documentos con respecto a hay ideas diferentes, pero tratan de estar en la misma línea, porque al final venimos de ¿quiénes? De los apóstoles. El momento en que la iglesia, los primeros 1000 años del cristianismo, todos eran unidos, pero llega un momento que se divide la iglesia ortodoxa de la iglesia católica romana. Estas dos iglesias representan sus representantes espirituales de las dos iglesias son igual, los obispos, sacerdotes y diáconos. La única diferencia es el estatus que la católica le da al Santo Padre, al Papa. Esa es la única que ahí no están. Los ortodoxos no reconocen la supremacía sobre la iglesia. O sea, para ellos todos son iguales, lo que comentábamos hace un rato, todos son iguales y no hay esa jerarquía como en la católica. En creencias, las dos iglesias, tanto la católica como la ortodoxa, están regidas por las mismas, perdón, me perdí un momentito. A las decisiones tomadas por los 7 concilios, que son las 3 formas de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la capacidad de Jesucristo como ser divino y también su parte humana, y el carácter especial que se le da a María como la Madre de Dios. También el uso de íconos en la adoración. Más adelante ahí hay una diferencia y se las voy a comentar. Sin embargo, también hay una diferencia o discrepan sobre la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. También tienen diferentes teorías de la Pascua. Los católicos, nosotros tenemos a Jesús como el hombre que nos salvó y permitió llegar al cielo, sacrificando su propia vida y muriendo en la cruz. En el caso de los ortodoxos, la salvación se logra por el triunfo de Jesús ante la muerte con la resurrección. Esa es una pequeña diferencia entre las dos iglesias. Por eso los ortodoxos no tienen un crucifijo en sus iglesias, porque no lo representan así. A ellos lo representan como ya en su resurrección, con un hombre con vida. En la liturgia los católicos usan
estamos acostumbrados a tener estatuas como santos. Ellos no lo ven, no son estatuas, son más pinturas de la gente que también no veneran, siguen, podría decir, como los santos en los católicos, en lo mismo en pinturas. Con respecto a la fiesta que es la misa para los católicos, pues en la oración, cuando se hace la consagración y todo, nosotros nos arrodillamos por respeto a escuchar esta parte tan importante de nuestra celebración. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, ellos se mantienen de pie como símbolo de respeto. Los católicos reciben una hostia, nosotros recibimos una hostia consagrada, ellos no. Ellos reciben tal cual como se hacía y se habla en el Antiguo Testamento, reciben un pedazo de pan y vino. Exigen, otra de las diferencias, en nosotros los católicos se exige un celibato a los representantes del clero. En el caso de los ortodoxos se exige que el párroco sea casado. Ahí pueden tener familia. En el caso de nosotros, pues sí se exige que respeten el celibato. En cuestión del calendario, todas tus festividades y actividades coinciden con las de nosotros, excepto con en algunas cosas como la Pascua, ahí calculan con el calendario antiguo que tienen, porque ellos están más fijados en todo lo que es el Antiguo Testamento y nosotros como católicos más enfocados al Nuevo Testamento. Algo que a mí me pareció muy curioso, la verdad no sé por qué sea la diferencia. Nosotros nos persignamos de esta manera, ellos es al revés, no con estos dedos, sino son estos dedos, estos abajo, y se persignan de arriba, abajo, derecha a izquierda. No sé si tú sabes por qué esa situación. No tendríamos que investigar por qué razón. Es curioso, ¿no? Porque nunca lo había notado, porque he visto algunas misas de ortodoxos, porque me puse a ver y no me percaté tanto, porque de hecho creo que ni nosotros como católicos, solo hasta última vez que vimos una película, una caricatura que nos comentaste que decía, tienen que hacer la cruz para persignarse. Mucha gente solo hace así y ya, pero no, ahí sí, sí está así como regla de hacer correctamente la señal de la cruz. En la celebración de nosotros prácticamente todo lo que se hace tarda una hora prácticamente. Nos damos la paz haciendo, antes de la pandemia podía ser un abrazo, un signo de amor para nosotros. Con la pandemia pues ya no se puede, pero eso era lo normal. En el caso de ellos, dura 2 horas su celebración, no se pueden tocar, no hay a la hora de dar la paz o no se pueden tocar, es nada más la paz esté y listo, no hay un acto, un signo de agarrarse de las manos o un abrazo, un beso, nada para nada. Acá, hasta acá termina donde yo investigué. Realmente hay muchísima información, siempre hablan de otras iglesias y lo importante acá es de, como comentaba el Rosario, que nosotros, y me incluyo, yo pensaba que todas esas iglesias eran protestantes, que no iban con lo mismo que nosotros estamos estudiando en la palabra de Dios, y no es así, estamos muy equivocados, porque todas, y más adelante escucharán de mis demás compañeros de las otras iglesias, todas vienen de lo mismo, respetan lo mismo, solo hay diferentes situaciones que veremos con las otras iglesias, pero el núcleo,
es lo mismo. Venimos de todo lo que, de los apóstoles que se estuvieron yendo a muchos, dispersando a muchos lugares. Como decimos, cada quien tenemos una manera de enseñar. Rosario tiene una manera de enseñar más clara a lo mejor yo soy más visual, y lo mismo pasó. Por eso hay pequeñas diferencias entre las iglesias de cómo llevan su celebración, su vida, etc. Pero al final, todas y cada una venimos de lo mismo, respetamos lo mismo y estamos con Cristo y por Cristo también. ¿Alguna pregunta? Observación más bien. Como estabas comentando, todos venimos de un solo núcleo, de un mismo núcleo, de Jesús. Jesús, Él es el que enseña a sus apóstoles, Él es el que les da toda la instrucción que ellos necesitaban para poder llevar la buena nueva a otros lugares. Ya hemos visto que les dio también la manera de cómo tenían que enseñar, primero toda Judea, luego Samaria, luego Siria y después todo el confín del mundo. Entonces recordemos, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, de que los judíos son personas que traen muy arraigado sus raíces, su ideología, su forma de pensar, de sentir, de hablar. ¿Por qué digo esto? Porque una de los problemas con los que se topan Pablo y Bernabé cuando van a evangelizar precisamente a estos lugares, a Siria precisamente, ellos exigían a los recién bautizados que se circuncidaran, porque recordemos que Pablo era judío, también tenía la nacionalidad romana, pero él había nacido judío, así que su idiosincrasia le exigía que los que se habían convertido a Jesús tenían que hacer exactamente lo mismo. Pues es que para ellos, como decíamos siempre, era como que el inicio, porque en toda la historia hemos visto que un acto de sangre es lo que inicia tu transformación. Exactamente. Entonces por ello, me imagino que por eso ellos querían definitivamente hacer eso, para hacer el nuevo pacto con ellos. Su pacto, exactamente. Pero había algo que él no había tomado en cuenta. Y que es por esta misma razón por la que ellos regresan a Judea y hablan con Pedro. Acuérdense que aunque veamos y escuchemos de que las otras iglesias no lo toman a él como pilar, como la autoridad máxima en la iglesia, sin embargo, hasta Pablo, que él no fue parte de los apóstoles, va con Pedro a tomarle su parecer en lo que estaba dándose en ese momento. Porque si no respetara esa autoridad, él hubiese hecho lo que él quería, porque a final de cuentas él es el que estaba evangelizando y podía tomar decisiones. Pero no es ese el caso. Van con Pedro y le preguntan qué hacemos, porque ellos tienen que circuncidarse. Pero igual van con Pedro porque al final Pablo no conoció ni a Jesús. No. El que estuvo pegado a él era Pedro. Entonces, no solo Pedro, sino todos los discípulos. Acuérdense que todos estaban en la misma línea. Entonces, ¿por qué digo esto? Por dos situaciones. Una, que ya no era necesario la circuncisión. Esa es una de las partes importantes. Le deja a su libre albedrío a los que se convierten a Jesús
si se quieren circuncidar o no. Eso ya se lo deja a decisión de cada persona. Esa es una. Y otra diferencia por la que me hace hablar es esta. Escuchamos que en la iglesia ortodoxa ellos, los sacerdotes, diáconos, son casados, son personas casadas. Y en la iglesia católica no. Recordemos también que Jesús, cuando empieza a hablar a sus discípulos, que se van a convertir en sus apóstoles, a Jesús no le importó si eran casados, si eran Le dijeron, solteros. deja todo. No le importó. Y a los que se sentían atraídos por él, tampoco les importó. No les importó dejar familia, esposa, Mamá, papá, nada. no les importó nada. Simplemente escucharon el llamado y se fueron detrás de Jesús. Ahora, en ninguna parte de la Biblia nos dice que los apóstoles hayan ido con sus familias a predicar. En todas las citas Entre ellos están. vemos que están solos y son hombres. No dice fulanito con su familia o con su esposa, porque ya vimos que en la Biblia nos habla, y cuando habla de que hay una familia, lo dice claramente. En las citas vemos de que Pablo, Bernabé, Tomás, Judas, van en parejas, pero hombres, solos. Entonces, Pues sí, porque imagínate cargar con todos y de por sí los apedreaban y le hacían de cosas, no iban a exponer a su familia. definitivamente, esa es una. Ahora, ¿qué sucede en la Iglesia Católica? Tú, si escuchas el llamado, dejas todo, dejas familia, dejas todo, tal cual lo hicieron los apóstoles, y se van detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando los mueven de un lugar a otro, es más fácil andar solo a que tengas que cargar con tu familia. Pero hay otra cosa, no solamente es eso. El corazón se divide. Tienes que tener una vocación y tienes que tener un El corazón cuerpo. se divide. ¿Por qué? Porque en una parte de tu corazón está tu familia y también está Dios. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Porque si eres casado, pues tienes que darle una vida a tu familia. Es simple, es dejar tu parte humana para tener tu parte espiritual. No divina, porque nadie es divino. Pero si tú te das la oportunidad de tener esas dos cosas, algo va a pesar más. Sí, y tanto vas a definitivo. lastimar, si te pesa más tu familia, vas a lastimar la parte espiritual. Y si te pesa más la parte espiritual, te lo van a reclamar la familia. Entonces, exactamente. Ese es el único inconveniente. Por lo cual, ahora muchos dicen, ¿y por qué no permiten que los sacerdotes? Bueno, porque ellos hicieron votos de castidad. Ellos eligieron seguir a Jesús y no hacer familia. Entonces, que existen errores, los van a seguir existiendo. Lo han habido y lo va a seguir habiendo. ¿Por qué? Son humanos. Porque está centrada la iglesia en seres humanos, que somos pecadores desde el momento que somos concebidos. No es que no podamos dejar de pecar, porque no nacimos pecando. No nacimos pecando. ¿Cuándo empezamos a pecar? Cuando tenemos uso de razón. Por eso Jesús también nos dice, sean ustedes como niños.
inocentes, sin pecado. ¿Por qué? Porque los niños no cometen pecado. Los niños no son malpensados, los niños no roban, los niños no hablan mal de nadie. Los niños perdonan, aunque les hagan algo, a los 5 minutos ya como si no hubiese pasado nada. Y no les importa con qué niños se van a relacionar. No les importa si son pobres, si No son tienen ricos. un prejuicio. Entonces, por eso nos dice Jesús, el que es como un niño, entra al reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros ya tenemos uso de razón y ya nos sentimos lo suficientemente grandes como para juzgar y decir esto es bueno, esto es malo, en ese momento ya empiezas a cometer pecado. No necesito de esto, no necesito del otro. O no me voy a llevar con este porque es pobre, o no me voy a llevar con este porque es drogadicto, o no me voy. Entonces empezamos a etiquetar. Entonces, ¿a qué viene esto? A que el ser humano de por sí se inclina al pecado. Desde el momento que tiene uso de razón y se siente lo suficientemente grande para ser juez, va a cometer pecado. Entonces no podemos juzgar a todos los sacerdotes porque nadie es igual, todos somos diferentes. Como comentábamos hace un momento, papá, mamá, hermanos, todos pertenecen a la misma familia. No 3 todos hijos, piensan 5 hijos, 20 hijos son hijos de papá y mamá. Pero no todos piensan igual, no todos sienten igual el mismo cariño por sus padres, el mismo respeto por sus padres. Siempre hay alguien que se sale del huacal y le decimos es la oveja negra. No es que sea la oveja negra, lo que pasa que todos somos diferentes. Que yo siento que es lo que pasó, ¿no? Porque al final eran 12 personas, 12 pensamientos, Diferentes. 12 cómo visualizaron todas las enseñanzas de Dios. Todo fue Habían diferente. solteros, habían casados. Entonces, dependiendo de sus emociones y de su entender, fue como empezaron a fundar sus iglesias. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro, aunque era casado y tenía familia, él cuando decide irse detrás de Jesús, se olvida de todo. No dudo que también lo hayan condenado y que le hayan hecho sentir cuando él estaba en Judea que había hecho mal por haber abandonado a su familia. Porque pues es lo que de normal vemos, de que la comunidad te ataca por haber dejado a tu familia, abandonar a tu esposa, abandonar a tus hijos. Bueno, nunca supimos si tuvo o no tuvo hijos. Pero ya de entrada dejar a la esposa era ya algo grave. Sin embargo, él se queda en Roma, ahí muere. ¿Y qué pasa con los demás? Pues yo pienso y confío en que en algún momento Dios acomoda todas las cosas. Siempre. Y yo creo que también a los que tuvieron familia, no creo que los haya dejado así Dios. O sea, algo, Yo también pienso lo mismo. Como, bueno, se va a escuchar. Como en el caso de María. Alguien se habrá hecho cargo de ellos, porque no los iba a dejar desamparados. Exacto. Ese es un claro ejemplo. Exacto. De que María, cuando muere Jesús, se iba a quedar completamente sola porque no tenía hermanos, no tenía quien se quedara a cargo de ella y que viera por ella. Así que tiene que decirle a uno de sus discípulos,
a uno de los apóstoles que se hiciera cargo de su madre. Y no está en la palabra ni en la historia que salga, pero yo pienso que a lo mejor, y así como se le aparecían ángeles o una visión o lo que sea, para dar tranquilidad a sus familias, a lo mejor pasó que se les presentó algo y decir, tu Pedro o fulano, lo que sea, está conmigo, está sirviéndome, pero tú vas a tener o vas a estar en paz, o no sé, algo debió de pasar para que ellas estén en paz, ¿no? Definitivamente yo pienso lo mismo, porque O el simple hecho de ver todo lo que él hizo, hasta yo diría, está bien, anda, ¿no? también puede ser, o sea, son muchas cosas de las que nosotros no podemos juzgar ni decidir, pero podemos hacernos una idea de lo que habrá sucedido con ellas, con estas personas, con las esposas de los que eran casados. Pues eso era algo que quería yo comentar con respecto a la visión o a la pregunta más bien de por qué en unos hay sacerdotes casados y en otros no. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque fueron diferentes personas las que estuvieron fundando iglesias. Y pues esta es la parte más, digo yo, importante, ver y aprender las pequeñas diferencias, no deficiencias, diferencias entre la Iglesia Católica y sus primas hermanas. Por ejemplo, es igual de que ellos no consideran al Papa como algo de más autoridad, y supongo que era por eso, porque al final eran 12 que se les dijo lo mismo, que obtuvieron lo mismo, y fue la misma idea. Entonces supongo que a lo mejor no escucharon cuando le dijeron a Pedro que él iba a ser la piedra donde iba a edificar su iglesia, o dijeron todos somos parejos y por eso todos somos iguales. Puede ser, porque no hay ninguna evidencia histórica hasta el momento que nos diga por qué, que nos dé esa respuesta que necesitamos. Pero ya con saber que todos están viniendo de los apóstoles, podemos decir que son las iglesias primas hermanas de la católica. O sea que tenemos la misma doctrina. Y que creen en lo mismo. Sí, Dios, la misma doctrina. Padre, Espíritu Santo e Hijo. Respetan a la Virgen María también. Que de hecho creo que solo los que son protestantes son las que no ven a María como lo que es. Exactamente. Bueno, pues con esto damos por concluido y la próxima semana le tocará al hermanito Adrián, ¿no? A él le toca. ¿Qué iglesia te tocó? No tengo mi teléfono. Se ve como que- Bueno, no. Ya veremos qué iglesia le toca a Adri para investigar y para seguir conociendo y sabiendo un poco más acerca de estas iglesias que escuchamos a veces, pero que no tenemos conciencia. Yo realmente pensé que era todo, era súper diferente con la católica, o sea, que llevaban otra situación. Por ejemplo, yo escuchaba de la mormona y yo he hablado con una persona que es mormón y sus representantes no son obispos, no son esto, no son lo otro, y tampoco es que creen en una persona que tuvo visiones. Es como su sumo sacerdote, no recuerdo el nombre, pero en eso creen en ellos. Y que él les habla de, como tú me comentaste, que todavía esperaban la venida del Mesías y cosas así. Entonces, pero además, cuando yo veía una vez vi cuando estaba el Papa, estaban esos de los que tienen sus chorritos, que son los ortodoxos, y yo decía, ay, qué chévere que están juntos. Pero decía, hay una unión de otras religiones, ¿no? Pero yo pensé que no eran lo mismo. Y ahora ya entiendo que el Santo Padre hace reuniones
como para volver a platicar de lo que ellos creen y llegar a un acuerdo, y se han firmado acuerdos Exactamente. para poco a poco. Dice en lo que estaba yo investigando, que cada determinado tiempo se hacen esos concilios. Nunca van a dejar de haber porque todos somos diferentes y muchos tienen arraigado muy fuerte lo que piensan en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Dice, eso hasta van a pasar hasta que llegue el regreso de Jesús, y siempre van a haber esas discrepancias entre las iglesias. Pero lo importante es que al final todos estamos con un mismo fin: tratar de ser mejor personas y tratar siempre de estar con Cristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Definitivamente, definitivamente. Ahí sí no hay nada más que decir, aunque ya llegará el momento en que veamos de las iglesias que estamos estudiando una retrospectiva en el Apocalipsis. Ahí se va a poner buena la cita. Bueno, pues entonces vamos a dar por concluido el tema de hoy. Muy bonito, muy bueno, muy interesante. Hemos escuchado cosas nuevas, como por ejemplo el nombre que me dijiste, que tengo que investigar porque no sé quién es. ¿Cómo se llamaba? El último que se hizo. Mafriono. Eso es en cuanto a... Dice la iglesia, resguarda 80 liturgias, entre ellas las de Santiago, Pedro y la última del Mafriono. O sea, esto es la forma de cómo ellos hacían sus misas, eucaristías. Nosotros antes era en latín y tiene su nombre. Están las misas gregorianas, están las misas de estas en latín, que no me acuerdo, que es la más antigua, y está esta nueva, que es la que llevamos nosotros, que es la latina. Entonces ese Mafriono no lo conozco, pero sí. También lo puedes investigar en la revista que tienen. Cuenta con una revista patriarcal, donde se informa sobre la actualidad de cómo se encuentra la iglesia. Fíjate, así como nosotros también tenemos muchos documentos a los que podemos tener y poder leer e investigar, y como son los cánones, está el documento, están las leyes canónicas para, por ejemplo, cuando una persona comete un pecado que no se le puede perdonar por un sacerdote normal, pasa al señor arzobispo, y si él tampoco puede tomar la decisión, se va directo al Vaticano. Entonces hay cosas así. Otra cosa que Cosas muy se me selectas. pasó comentarles, que por ejemplo nosotros seguimos lo que es el catecismo. ¿Así lo dije? No Sí. me acuerdo. Y los ortodoxos no tienen eso. Porque, fíjate, el catecismo, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Es la enseñanza explicada por el canon de los obispos, explicada al pueblo. O sea, es la misma Biblia, Es la palabra, pero explicada. en lenguaje coloquial. Exactamente. En cambio, ellos no se van directo a las Sagradas Escrituras, El antiguo. que es el que más bien los rige. En cambio, nosotros no. Sí leemos el antiguo, pero también lo combinamos con el nuevo. O sea, no nos quedamos solamente con el nuevo, porque acuérdense que tenemos dos lecturas, un salmo y el evangelio. Tenemos casi 4 lecturas. El salmo
son alabanzas, pero pertenecen al Antiguo Testamento. Y Y las lecturas son dependiendo del ciclo y dependiendo del momento que estamos viviendo. Si es Cuaresma, si es Navidad, si es Pentecostés. Ahorita estamos en este tiempo de Pascua, que ya estamos por terminar el tiempo de Pascua. Es la próxima semana, si no me equivoco, termina la Pascua y después ya viene Pentecostés. Ay, ¿qué ibas a decir? Perdón. Ya se me olvidó. Entonces, Ya me acordé de que la mayoría de la gente que va a misa, muchos dicen, ay, 1 hora y esto y lo otro. Ellos son 2 horas y parados todo el tiempo. Por respeto. Nada que te sientas y que te paras allá, ahí como la de nosotros. Ahí 2 horas y parados. en una ocasión yo escuché que el padre Luis Toro dijo, porque ahorita hay iglesias ortodoxas hasta en México, y decía el padre Luis Toro, si por ejemplo te agarra un domingo en un lugar y está cerca una iglesia ortodoxa, tú puedes ir y escuchar la misa, no pasa nada, o sea, estás cumpliendo con tu deber de cristiano católico. Si en ese lugar no hay otra iglesia católica cerca, y la que te queda más cerca es la ortodoxa, puedes ir y escuchar. Si ya te toca tu confesión, no hay sacerdote católico cerca, tú puedes ir y confesar con un sacerdote ortodoxo. No estás cometiendo pecado, no estás haciendo nada malo, no estás traicionando a tu iglesia católica. No, pues si venimos de Porque lo mismo. finalmente pertenecemos a la misma iglesia. Solo como que son más estrictos Sí, ellos, ¿no? Por ser definitivamente. regidos por el antiguo. Sí, Sí, son más estrictos por él. sí. Hay más solemnidad en sus... Eso es lo que nos hace falta, más seriedad, más cariño por lo que hacemos cuando vamos a misa. Porque dependiendo del amor que le tienes a Dios, es la forma como tú vas a vivir esa Eucaristía. Porque si tú Y es sabes... que desgraciadamente también mucha gente va nada más por cumplir y a pescar ciriles. Ni siquiera está sentado y ni siquiera va a lo que debe de ir. Y ni siquiera sabe qué es lo que representa que tú estés ahí y que comulgues y que veas la hora de la consagración. Nada. Sí, definitivamente eso es algo que hemos dejado de lado muchos católicos que tenemos el conocimiento y que no lo compartimos. Ahorita en las misas, antes de que empiece la misa, siempre dice la que avisa, la que dice las cosas, de que a la hora de la consagración no bajen su cabeza, que lo vean. Sí, Y pero que todas si alguien- entierran su pico. Que si alguien se queda parado. Y que si alguien le te digas está que se siente. tapando y no lo ves, que se haga a un lado para que lo veas. No, Sí, porque hay gente que no puede arrodillarse, entonces Que se es preferible que se quede sentado para que los que están arrodillados puedan deleitarse en ese momento de su Señor. Sí, eso ya. Tiene poco tiempo de los domingos que dicen, vean al sacerdote a la hora de la consagración, vean, pues es el momento más importante, porque vas a bajar la cara. Pero todos lo hacen, todos bajan la cara. Y se pierde uno de esos momentos tan... Si es el momento en que está ahí él. El momento culmen, Ujú. la parte más importante. Bueno, pues vamos a dar por terminada la clase. Muchas gracias por estos momentos en los que hemos aprendido Mafriono. Más frío, ¿no? Nomás para no olvidarlo.
Bueno, pues vamos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Nuestra. ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes.